La clase de hoy el tema es campo eléctrico. La meta puntual de la clase es definir el concepto de campo eléctrico y aplicarlo matemáticamente. Entonces empecemos. Bien, para hablar el concepto de campo eléctrico, primero remitámonos a este diagrama. En este diagrama tenemos lo siguiente, tenemos una partícula cargada Q1, una partícula cargada Q2 a una distancia de entre las dos. Y como lo vimos las clases pasadas, entre estas dos partículas, en este caso va a haber una fuerza eléctrica de repulsión. Pero durante esa época se preguntaban cómo hace una partícula que está lejos de la otra para atraerlas una con la otra. Entonces a esta pregunta de qué es lo que pasa aquí en este, entre comillas, vacío para que se genere esa fuerza eléctrica, para poder responder a esa pregunta, pues los matemáticos y los físicos de esa época se inventaron unos conceptos que se llaman los siguientes. El primero se llama concepto escalar. ¿Y qué es eso? Es asociar matemáticamente a cualquier punto del espacio un número. Ejemplo que estoy colocando acá puede ser la temperatura. Entonces yo puedo medir la temperatura en cualquier altura y me va a dar un determinado valor. Entonces asociar a cada punto del espacio un número se le llama a ese conjunto de números un campo escalar. De forma análoga, si a cada punto del espacio yo le asocio un vector, estoy hablando de un campo vectorial. Un ejemplo sencillo para entender esto puede ser, no sé, una fotografía de la lluvia. Entonces, si usted alguna vez ha tomado una fotografía lloviendo, pues puede ver que las gotas no se ven como punticos, sino se ven como alargadas. Entonces, ese sería un ejemplo muy trivial de cómo se podría aplicar un campo vectorial en la vida cotidiana. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Mire, una explicación basada en el campo escalar de la gravedad puede ser lo siguiente. Tengo aquí la Tierra que tiene una determinada masa y entonces uno puede asociar que alrededor de esa masa se genera un campo de energía que se llama campo gravitacional, que siempre va a ser de atracción y por eso va siempre dirigido al centro de la Tierra. Entonces aquí en el espacio está pasando algo, hay energía y esa energía se le llama campo gravitacional. De forma similar, yo puedo decir que en una partícula cargada, por ejemplo, Q positiva, Q1, entonces en los alrededores de ella hay energía y a esa energía que se designa con estos vectores de acá se le llama campo eléctrico. Entonces, en este espacio vacío de aquí, pues lo que existe es algo que no se puede percibir a simple vista que se llama energía de campo eléctrico. ¿De acuerdo? Bien, entonces precisemos un poco más esta última dibujo que tiene que ver con el campo eléctrico. Entonces, mire, vamos a asumir lo siguiente. Cada partícula cargada genera su propio campo, pero para que podamos entender bien este dibujo, imagínense que tengo la carga Q1 que genera este campo y por un instante vamos a asumir que vamos a olvidar el campo eléctrico que genera la carga Q2. A la carga Q2 le voy a llamar la carga prueba. Es decir, voy a poner esta carga en presencia del campo eléctrico que genera la carga Q1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando interactúa el campo eléctrico con la carga prueba Q sub 2, se genera una fuerza eléctrica que en este caso va a ser de atracción. Entonces podremos resumirlo así, mire, la fuerza eléctrica, que es la de la ley de Coulomb, se genera por la interacción entre la carga eléctrica y el campo eléctrico. Esta definición es muy importante entenderla. ¿Cuál es la importancia del campo eléctrico? Entonces, matemáticamente, ¿qué tenemos? Yo puedo definir que esta fuerza eléctrica, que es esta de aquí, es igual al valor de la carga por el campo. La interacción carga-campo eléctrico genera la fuerza eléctrica, ¿de acuerdo? Lo que está aquí en palabras está aquí expresado en una hermosa ecuación. De acá yo puedo despejar el campo eléctrico y me queda que es la fuerza eléctrica sobre la carga prueba Q2, que es esta de acá, ¿de acuerdo? Y si recordamos, la fuerza eléctrica y la ley de Coulomb tienen que ver con la interacción entre la carga 1 y la carga 2 y la distancia al cuadrado. Entonces, acá, si yo reemplazo esta ecuación de la ley de Coulomb en la ecuación del campo eléctrico, pues tengo esta formulación de acá. Si hago el procedimiento matemático correcto y simplifico acá, tenemos esta última ecuación que me dice que el campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por la carga 1 sobre la distancia al cuadrado.
¿Por qué es importante esta ecuación? Miremoslo en los siguientes dibujos que tengo acá. Entonces lo que me está diciendo esta ecuación es que el campo eléctrico no necesita de dos cargas para existir. El campo eléctrico existe en el espacio. Lo único que necesita es que exista una partícula que esté cargada. Entonces, por convención, una partícula cargada va a tener en un punto X del espacio a una distancia R, que sería esta de acá, se va a generar un campo eléctrico, pero va a ser un campo eléctrico sobre el espacio. Y aquí yo pongo la carga prueba, que en este dibujo sería como Q sub 0. ¿De acuerdo? Y por convención siempre el campo va a ser hacia afuera para partículas positivas y va a ser hacia adentro para las partículas negativas. Entonces, importante resumir acá, la fuerza eléctrica es entre dos partículas y aquí el campo eléctrico es entre la partícula y el punto del espacio, no necesariamente con otra partícula para que exista. ¿De acuerdo? Bien, entonces las líneas de campo, para ser un poco más puntual con esto, entonces esta sería un dibujo de las líneas de campo que genera una partícula cargada positiva y esta es una línea de campo que genera una partícula cargada negativamente. Estas entran, estas salen. Cuando yo dibujo las líneas de campo de dos partículas positiva y negativa que se están atrayendo, sale del positivo, entra al negativo y forman estas figuras de acá. Y cuando yo tengo dos partículas del mismo signo, puede ser positiva, positiva o negativo, negativo, las líneas de campo en este caso salen, pero aquí se presenta una línea imaginaria asintótica en donde lo que me está diciendo es que estas partículas, por ser de la misma naturaleza, se repelen. ¿Listo? Bien, entonces tenemos aquí campo eléctrico y campo gravitacional uniforme. ¿Qué es eso? Si yo le hago un acercamiento a la superficie de la Tierra, pues puedo decir que hay un pedacito que es plano, muy cerquita de la superficie de la Tierra. Entonces las líneas de campo, en este caso uno las podría considerar como paralelas. Entonces aquí es la misma idea central que expuse en las diapositivas anteriores. Si yo a este campo gravitacional que genera la superficie de la Tierra, que está representada por este pedacito acá de colores naranja, si yo pongo una masa a interactuar con este campo, esa interacción masa-campo genera una fuerza que la llamamos peso. Entonces es una manera más formal, más académica de decir qué es el peso. El peso es la interacción entre la propiedad del cuerpo, que es la masa, por el campo gravitacional que genera la gravedad de la Tierra. Ahora, de forma análoga, si yo tengo aquí una partícula de esta forma cargada positivamente y otra cargada negativamente, entre las dos se va a generar un campo eléctrico uniforme de arriba hacia abajo. Si en ese campo eléctrico uniforme yo pongo una partícula que está cargada, en este ejemplo positivamente, entonces, ¿qué va a hacer? La interacción de su carga eléctrica con el campo eléctrico, que son estas líneas, generará una fuerza eléctrica y es lo que tengo aquí. Carga eléctrica por el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica. Lo importante aquí es que asocien lo siguiente. Mire que matemáticamente tienen la misma forma, pero físicamente tienen contextos diferentes. Aquí campo gravitacional con masa, aquí campo eléctrico con carga eléctrica. ¿Listo? Bien, entonces aquí miremos rápidamente un ejercicio de aplicación de un campo eléctrico uniforme. Si quieren pueden pausar el video para que lean con detenimiento qué dice el problema, pero lo voy a resumir a continuación. La parte A del ejercicio dice que tiene un campo eléctrico uniforme y un campo gravitacional, que los dos van hacia abajo, y que ponemos una partícula que tiene una carga negativa y obviamente tiene una masa, puede ser un electrón. Y en un determinado instante, si yo pongo esa partícula dentro de esos dos campos, se va a quedar quieta, se va a quedar suspendida ahí. Entonces, ¿cuáles serían las fuerzas que están actuando ahí? Está actuando el peso, producto de la interacción con el campo gravitacional, y en este caso la fuerza eléctrica, producto de su interacción con el campo eléctrico. ¿Por qué va hacia arriba? Porque si es negativa va a ser atraída por las partículas positivas de acá. Entonces, desarrollemos matemáticamente esta situación. Bien, miren. Si yo tengo acá y digo que está en reposo, pues puedo decir que la fuerza eléctrica menos el peso es igual a 0.
lo que implica que la fuerza eléctrica, que es carga por el campo, es igual al peso, que es la masa por la gravedad. Estoy diciendo que estas dos fuerzas en magnitud son iguales. Y si yo despejo de aquí la carga, entonces me queda que la carga eléctrica es igual a la masa por el campo gravitacional. Entonces mire que aquí se relaciona lo siguiente, se relaciona la partícula, que es la característica de la masa, y los dos campos, gravitacional y eléctrico. Si yo reemplazo los valores que me da el ejercicio, pues en este caso tengo que la carga de esta partícula es de 4.85 por 10 a la menos 19 coulombs, que es una gota que está cargada en ese campo. ¿Listo? En el punto B del ejercicio me dice que la partícula ya no está quieta, sino que se está desplazando, está bajando una determinada altura delta de y que se demora un determinado tiempo en bajar. Y me preguntan lo mismo, ¿cuál ahora es la carga de esa partícula si no se queda suspendida, sino que va bajando? Entonces miremos. En este caso, la sumatoria de fuerzas en Y sería fuerza eléctrica menos el peso es igual a la segunda ley de Newton, masa por aceleración, porque ya no está en reposo. Si yo reemplazo aquí me queda carga campo menos masa por gravedad igual a masa por aceleración. Despejando la carga y aquí factorizando la masa me queda que es la masa del campo factor de la aceleración más la gravedad. Pero el ejercicio no me da de forma explícita la aceleración. Por consiguiente, tengo que calcularla con las ecuaciones cinemáticas que vieron ustedes el año pasado. Entonces, la ecuación cinemática sería y final es igual a un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la altura inicial. Si me dice que empieza desde cero su velocidad, pues este factor se cancela y este de acá pasa a restar, de tal manera que me queda delta de y es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y despejando de aquí la aceleración me queda que es 2 veces la variación de la altura por el tiempo al cuadrado. Y esta ecuación la puedo reemplazar aquí, de tal manera que obtengo el valor analítico del punto B del ejercicio que estamos resolviendo, que será la masa, el campo, la variación de la altura, el campo y la gravedad. Esto de acá, perdón, aquí es el tiempo, por favor, aquí me equivoqué y aquí es tiempo al cuadrado. Ok, entonces esta sería la solución para el ejercicio del punto B en donde la partícula no está quieta sino se está moviendo. Por último, hagamos lo siguiente, si yo aquí enviara un neutrón que no tiene carga en presencia de solo el campo eléctrico, lo que pasaría es que pasaría totalmente desapercibido si no contamos en cuenta el campo gravitacional, solo el eléctrico. Y si yo pongo una partícula negativa, la partícula negativa entrará con una cierta velocidad e irá haciendo un movimiento hacia arriba hasta que llegue acá. Si yo pongo una partícula positiva, entonces le hará lo mismo y bajará hasta acá, haciendo las dos un movimiento semiparabólico en presencia de un campo eléctrico nada más. ¿Listo? Bien, hasta aquí la explicación de esta clase. Espero hayan entendido los procedimientos y los conceptos. Chao.